Buenos días, familia, gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Mi nombre es Valeria Morales y estamos apoyando en el grupo de jóvenes junto con mi esposo, y gracias por esta oportunidad y gracias por conectarte. Y bueno, en este devocional vamos a seguir con la segunda parte de luchando por nuestras generaciones, y quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos en nuestro último devocional. Vimos un poco de la vida de Daniel y de la importancia de que estemos preparados en sabiduría e inteligencia, y también en lo espiritual, como lo veíamos mencionado, como visiones y sueños, para que nuestras futuras generaciones puedan seguir ese mismo ejemplo en sus vidas. Así es que el día de hoy vamos a ver puntos prácticos en los cuales tú y yo podemos crecer y podemos comenzar a tomar ese lugar que nos corresponde, siendo ese ejemplo para los que vienen detrás de nosotros. Y quiero que vayamos rápidamente a Primera de Timoteo 4, capítulo 4, del versículo 11 al 12, y dice así: enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven, y sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Así es que podemos ver estas instrucciones que se le dan a Timoteo y de cómo tiene que ser ejemplo en estas áreas de su vida. Y creo que es algo que las futuras generaciones deben de tener presente y por lo cual deben de vivir una vida de ejemplo. Pero como ya lo mencionamos y como ya lo estudiamos un poco, primeramente somos nosotros los que debemos de ser el ejemplo por el cual ellos deben de aprender. Así es que quiero que veamos uno por uno, y vamos a empezar con ser ejemplo en lo que dices. Creo que hablamos durante todo el día y usamos nuestras palabras constantemente, y es bien importante que nos demos cuenta qué estamos hablando y cómo estamos hablando. Y creo que todos en algún momento en nuestra vida teníamos maneras diferentes de hablar y de expresarnos que no iban de acuerdo con el corazón de Dios, ni que tampoco reflejaban su amor, y debemos de cuidar, ¿verdad?, cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Cómo nos estamos expresando de las personas que están a nuestro alrededor, tanto de las que conocemos como de las que no conocemos? ¿Qué es lo que hablamos enfrente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes? ¿Cómo nos estamos expresando enfrente de ellos? Debemos de cuidar cada palabra que sale de nuestra boca, porque eso es lo que está en nuestro corazón. Y creo que tú y yo lo sabemos, el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, creo que es bien importante que pensemos si estamos hablando vida o si estamos hablando muerte. ¿Qué comunican todas tus palabras? Y puede que hablemos de una manera elocuente o de una manera sin utilizar palabras altisonantes, pero realmente están comunicando un mensaje negativo y un mensaje que no va del corazón de Dios. Así es que tenemos que ser ejemplo para nuestros jóvenes, para nuestras generaciones, de cómo expresarse, de cómo hablar en frente a otras personas, de cómo hablarle a personas adultas, de cómo hablarle a personas en autoridad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cómo le estamos hablando al cajero en el supermercado, cómo le estamos hablando al empacador del supermercado, o cómo estamos hablando, ¿verdad?, o cómo nos expresamos de la persona que va manejando enfrente de nosotros. Todas esas pequeñas acciones causan un impacto en las personas que nos escuchan y que nos rodean. Así es que es bien importante que seamos ejemplo en lo que decimos. El punto número 2, como lo vimos en Timoteo, es que seamos de ejemplo en la forma en la que vivimos.
¿Qué tipo de vida estás llevando? Debemos de vivir una vida de integridad, que donde quiera que estemos seamos la misma persona, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la escuela, donde quiera que tú estés, tenemos que ser personas de integridad. ¿Sabes algo? Tristemente hay gente que vive una vida doble, una doble moral, ¿verdad? Y no tienen un buen testimonio, que simplemente es ser de buen ejemplo. Viven una vida doble en la que con su familia y sus amigos se expresan igual que todos, hablan de la misma forma que todos, incluso son partidarios del chisme, ¿verdad? El chisme no es algo que le agrade a Dios, o incluso aplauden conductas inapropiadas que otros viven. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros ejemplo en cómo vivimos y cómo nos comportamos si no somos íntegros? Y muchas veces terminamos actuando y comportándonos como personas que no tienen ningún temor de Dios. Ser personas con autoridad y poder como hijos de Dios es muy importante y debemos de levantar una voz en medio de donde nadie más lo hace. Eso representa autoridad, eso representa poder, eso representa ser hijos de Dios. Debemos de ser íntegros en cómo llevamos nuestra vida y demostrando el ejemplo más grande, que es Jesús. Y si Jesús vive dentro de nosotros, va a ser más fácil que podamos demostrar quién es Él en nuestra vida, porque todo lo que hagamos, todo lo que decimos va a manifestar quién es Jesús. Así es que, familia, tenemos que vivir una vida de testimonio, una vida de ejemplo, para que todos los que nos observen puedan darse cuenta del temor de Dios que hay en nuestro corazón. Otra área en la que debemos de seguir creciendo es en el amor. Nuestro más grande ejemplo de amor fue Jesús. Jesús era alguien que amaba a las personas incondicionalmente. Lo podemos ver en toda la Biblia, ¿verdad? En las historias de Jesús, las amaba sin importar su condición o su pecado. Y aún así, en su amor, siempre buscaba lo mejor para ellas, enseñando la palabra de Dios, enseñando el corazón de su Padre. Así es que lo hacía para que esas personas fueran transformadas por el poder de su amor. Entonces, ¿cómo estás dejando tú que el poder de su amor te transforme para que tú puedas ir y mostrar ese amor a los demás? Nuestra meta es que seamos ese ejemplo, ¿verdad? Amando a los que nos rodean, aun cuando piensan diferente a nosotros, lo cual no quiere decir que estamos de acuerdo en su forma de vivir o en sus creencias. El amor puede transformar cualquier circunstancia en la vida de una persona, y nuestra meta siempre debe de ser acercarlos al amor del Padre que tú y yo conocemos, para que puedan conocerlos ellos y puedan seguir sus mandamientos y sus caminos. Y es a través del amor que ellos van a poder recibir al Padre y van a poder recibir, ¿verdad?, su bondad, su misericordia, sus mandamientos y sus caminos. Así es que tenemos que crecer en amor, tenemos que demostrar lo que es amar a las personas que nos rodean, y que nuestras futuras generaciones tengan este valor arraigado en su vida. Otra área de la que podemos ver que se le menciona a Timoteo es la fe. La fe es una fuerza invisible, ¿verdad?, que trasciende el tiempo. La fe va más allá de nuestro presente, de nuestro aquí y de nuestro ahora. Y ejercitar nuestra fe día con día y hacerla crecer conforme a la palabra de Dios es muy importante. La fe por sí sola no se mantiene. Nosotros debemos de alimentar nuestra fe y hacer crecer nuestra fe. La fe
hace que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones y en nuestros valores. Y así nosotros vamos a poderle mostrar a los que vienen detrás de nosotros que la fe es lo que nos va a ayudar a vivir una vida de ejemplo en el mundo en el que vivamos, porque es a través de nuestra fe que nos vamos a mantener firmes en nuestra convicción de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Él nos ha prometido y de lo que Él busca que hagamos y de lo que está en su corazón. Y por último está la pureza. La pureza, a veces pensamos que únicamente se refiere de una pureza sexual o de guardarse, ¿verdad?, para todos aquellos que todavía no están casados y que se tienen que guardar antes del matrimonio. Pero ¿sabes algo? No solamente es en el aspecto sexual, es una pureza de nuestro corazón y de nuestra mente. La pregunta es, ¿cómo estamos alimentando nuestros pensamientos? ¿Los estás alimentando de una manera pura y digna o los estás alimentando con rencor, con resentimiento y con amargura? Creo que es algo que todos debemos de pensar y de reflexionar. La pureza se ve reflejada en las acciones que involucran nuestro corazón. Cuando debemos de tomar alguna decisión o debemos de tener en cuenta cómo actuar ante alguna situación o problema, ahí también podemos ver manifestada la pureza que hay en nuestro corazón y que hay en nuestra mente. Y la única manera en la que vamos a poder crecer en esa pureza es estando en comunión con el Padre, estando en comunión con Jesús, porque solamente de ahí es de donde vamos a poder vivir esa vida de pureza. Así es que tenemos que reaccionar de una manera edificante y digna ante situaciones que vienen en nuestra vida. Y es importante que nos demos cuenta cómo lo estamos haciendo. De una manera edificante y digna o de una forma con rencor, venganza o amargura, que es totalmente lo opuesto a tener un corazón y una mente en pureza. Así es que estos son pequeños aspectos prácticos en los que tú y yo podemos comenzar a tomar acción y creo que tenemos mucho trabajo. Creo que esto es algo que tenemos que hacer en nosotros mismos, teniendo en mente que lo estamos haciendo como una lucha a favor de nuestras generaciones que vienen y que nuestro ejemplo, lo que tú y yo pongamos como ejemplo, es el mejor legado que podemos dejar a los que vienen detrás de nosotros. Debemos de comenzar a vivir nuestra vida conscientes de que alguien siempre nos está observando y está observando nuestros pasos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y creo que es momento de que podamos dejar de quejarnos, ¿verdad? De que nuestro mundo cada vez está peor, que las generaciones siguientes están actuando de forma inapropiada, pensar que no hay esperanza en nuestro mundo. Y puede que sea verdad, pero ¿sabes algo? Tenemos que darnos cuenta que está en nosotros que eso cambie y que nosotros demos el primer paso en este momento de nuestra vida, poniendo el ejemplo como esos hijos de Dios, mostrando lo que eso significa y cómo es que lo debemos de hacer, siempre actuando en amor, con empatía y con compasión. Así es que Dios nos está esperando y está listo para ver florecer nuestras vidas primeramente y como consecuencia las de las generaciones venideras. Muchas gracias.